Lo que pasa que como los canarios siempre hemos comido esto, nos creemos que esto es el estándar. A ver, a mí me invitan a ir y yo digo, bueno, yo en mis maletas voy a llevar algo, ¿no? Que tenía unas hormigas rubias de 2,5 cm y estaba el queso por fuera lleno de hormigas. Que se empapen de nuestra propia idiosincrasia a través de nuestros productos. Es que lo que hay aquí no lo hay en Único. ningún otro lugar del mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Merit. Merit es un espacio en el que vamos a compartir historias de mérito en Canarias, historias de canarios y canarias, ya sea de nacimiento o adopción, que nos puedan servir para aprender, pero sobre todo para inspirarnos. Hoy tenemos con nosotros a Ruth Lozano, experta en quesos y catadora internacional. Justo. Lo dije bien, ¿no? Muy bien, Vale. perfecto. Bueno, pues empezando por ahí, te pregunto por las dos cosas. ¿Qué es una experta en quesos? Luego ya me cuentas también tu rol de catadora internacional. Bueno, pues una persona que tiene inquietud por el mundo del queso, desde el momento del ganado o los pastos, que es cuando empieza un queso, a que nos los comemos como consumidor. Y eso me ha llevado a catar. Empecé catando vino, yo provengo del mundo del vino, y después me metí en el mundo del queso. Entonces, pasarte de un producto a otro, como ya tienes los sentidos atentos, pues es más fácil. Y después la vida me fue llevando a catar en Canarias, en la península y en algunos concursos internacionales. O sea, tú ahora mismo, digamos que eres una figura en el ámbito internacional, en el mundo del queso, ¿no? Reconocida e integrada en el sistema, por decirlo así, Uf, en el sí, circuito. vamos a ver, supongo que sí, pero Vale. ¿Y cómo funciona ese circuito en el mundo del queso? bueno, pues a ver, yo llevo ya 30 años en el mundo del sector agroalimentario y en los quesos pues llevo 25. Entonces, llevo muchos años yendo, por ejemplo, al World Cheese, que se celebró aquí la primera vez que fue fuera de Reino Unido, se celebró en Gran Canaria en el 2009. Y a partir de ahí empecé a ir a ese concurso internacional y ahí contacta siempre con catadores del planeta. Y bueno, al final pues es el momento mágico donde no solo vas a encontrar quesos de todo el planeta, de todas las leches, cosas que son impensables y te las encuentras allí, sino que tienes el momento feliz de reencontrarte con gente, ¿no? O sea, que es como, Que al final es una familia casi, ¿no? En el claro, sentido de que son los efectivamente, mismos, ¿no? es como una razón de peso para ir, porque te vas a reencontrar con la gente, ¿no? Vale. Luego me gustaría que nos cuentes, porque además ahora te vas próximamente a un concurso internacional, que nos cuentes cómo funciona, que nos cuentes esas personas con las que te encuentras, o sea, un poquito profundizar más en eso, ¿no? Pero sí que ahora me decías, llevas 25 años en este mundo, o que llevas más en el campo agroalimentario. ¿Cómo se empieza en esto? Pues mira, las cosas de la vida, yo hice técnico agrícola y yo quería trabajar en bichos, en insectos, en plagas. Pero la vida me llevó a trabajar en el Consejo Regulador de Vinos de Codenda Autisora. Yo estuve allí trabajando 8 años, fui la gerente del consejo y la secretaria del comité de cata, pero bueno, llegó un momento, a ver, yo tengo un problema y es que me involucro demasiado en mi trabajo. Vale, yo era joven y digo, yo si quiero tener niños y no quiero ser madre nada más que de fin de semana, el camino que hay es hacerse empleada pública. Así que me preparé unas oposiciones y las aprobé, que era inspectora de calidad agroalimentaria, y me tocó irme a Las Palmas. Al principio yo estaba un poco mosqueada porque, claro, yo estaba casada y yo vivía en Tenerife, irse a Las Palmas pues era el rollo de avión barco todos los fines de semana. Pero fue una bendición porque yo venía ya con el mundo del vino y en Gran Canaria tienen muchísima cultura de queso. Igual que nosotros en Tenerife tenemos más cultura de vino que de queso, en Gran Canaria Ah, es al tienen revés. mucha más cultura de quesos que de vino. Y entonces, bueno, uno de los top 10 de la península de catadores, Luis Herrero, venía a dar un curso a Gran Canaria y me admitieron como alumna. Y es un Y catador de queso, este eso señor. como catador de Vale. queso. ¿Y fue tu primer contacto a lo mejor? Y ese fue mi primer contacto Ah, mira. con el mundo de la cata del queso. Entonces, como las personas de Gran Canaria tienen tanta cultura quesera, tienen muchos concursos, pero que tienen 30 años, 40 años haciendo concursos de queso.
como los catadores, a ver, en Gran Canaria hay muchos, pero bueno, siempre, hoy no puedes por lo que sea, mañana por tal, pues, y muchos no tienen límite de catadores, sino los que te vengan. Y entonces empecé a ir también a ese tipo de concursos y ampliar, y después, cuando estaba en la consejería, como yo venía del mundo del vino, yo veía que había cosas para el sector del vino, pero para el queso no se hacía nada. Entonces hablé con mi jefe y le dije, oye, hay un concurso en Madrid que se llama Gourmet, yo quiero ir a ver cómo lo hacen para copiarlo Para aquí. traerlo, claro. Y efectivamente en el 2001 me fui embarazada de 4 meses a Madrid a ver cómo hacían el concurso y vinimos, hicimos el concurso, el primer Agrocanarias lo montamos aquí y a partir de ahí pues se ha seguido haciendo. O sea, el tema de los concursos entiendo que surge sobre todo por poner en valor a aquellos que son mejores que otros. ¿Tiene algún fin que veamos más allá de concursar, competir? Sí, yo creo que te ayuda a medirte también, porque lo normal es que la organización te envíe un report de lo que han dicho los catadores de ti Ah, vale. o la puntuación. Y como va por fase, pues tú puedes saber si ha gustado o no ha gustado. A lo mejor tú te crees que tienes un queso estupendo, que suele ocurrir con los que elaboran productos agroalimentarios. Un bodeguero se cree que su vino es el mejor y un ganadero se cree que su queso es el mejor. Y puede ser que lo sea, pero Bueno, a lo pero mejor un bañito de vamos a realidad a ponerlo a veces viene prueba, claro. bien, ¿no? Y entonces sirve para eso. Después en los concursos de queso suelen ir asociados a ferias, a otro tipo de eventos, donde interesa mucho que los queseros vayan bueno, para que se pongan al día de lo que hay en el sector, ¿no? De las mejoras, las innovaciones, que prueben otras cosas. O sea, se genera también un entorno, o sea, el concurso digamos que es el eje central, pero luego se enriquece, ¿no? Con otros contenidos que puedan servir a los ganaderos, ¿no? Un poco va por ahí. Sí, sí, de hecho, el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, ha llevado a una feria internacional que se hace en Italia, en Bra, que es de Low Food, y se ha llevado un grupo de ganaderos y ganaderas de Gran Canaria a que conozcan aquello y vean cómo trabajan queseros de otras latitudes, porque eso te enriquece mucho. Ah, y eso te iba a preguntar, o sea, ¿hay diferencias realmente entonces? ¿Sí? Es que empiezas por la leche, ¿vale? La leche que se produce en Tenerife no es la misma que la leche que se produce en Fuerteventura, haciendo las dos de cabra. Y la leche que se produce aquí, la leche de cabra que se produzca en Suiza, no tienen nada que ver. Razones por las que la leche es diferente: el clima, la raza y la alimentación, fundamentalmente. ¿Vale? Esas tres cosas van a delimitar que la leche y la época del año. Y estamos hablando aquí en este caso de cabra, pero claro, luego hay otros sitios del Bueno, mundo que es vaca, con todos los mamíferos. oveja. Burra, camella, Ah, yak, sí. sí. Bueno, los más conocidos son cabra, vaca, oveja y búfala, ¿no? Pero Ah, de después búfala, ¿verdad? hay otras especies con las que se puede hacer. Depende de la relación de proteína y grasa que tenga la leche. Para hacer queso necesitamos grasa y proteína. Entonces necesitamos que tengan cantidades importantes de esos dos ingredientes. Luego te preguntaré, por cierto, que además me has adelantado algo de los quesos más raros que has visto, los tipos de leche más raros también que se pueden dar. Pero bueno, me estabas comentando acerca de ese grupo de ganaderos que desde Gran Canaria se han llevado a otros sitios para ver un poco otras culturas, otras formas de trabajarlo, ¿no? Claro, igual que por esa misma razón, pero es que además como catador o como elaborador de queso, te interesa conocer otros registros de otras latitudes, porque los sabores, aunque sea el mismo proceso de elaboración, como es una cuestión fermentada y que los microorganismos tienen que ver, los microorganismos que hay aquí no son los mismos que hay en otras latitudes. Pasa un poco como los vinos con la levadura, pues no es la misma las que están en Canarias que las que están fuera, entonces dan matices diferentes Esos también. microorganismos, perdón, son como las bacterias que convierten la leche, perdón, en queso, algo así. Claro, claro, ¿Eso claro. cómo es un poco? Pueden ser del mismo grupo, pero bueno, pues hay normalmente es el azúcar, igual que en el vino, que se transforma en alcohol. Aquí la lactosa, que es el azúcar de la leche, se transforma en ácido láctico y bueno, y también otros procesos de combinación de proteínas, esos aminoácidos se recomponen de otra manera y los quesos van evolucionando física, química y microbiológicamente, van cogiendo más complejidad a medida que pasa el tiempo. Por eso, a los que nos gusta el queso, normalmente un queso fresco nos dice poco.
porque es muy sutil, es como una lechita Tiene un con proceso algo más. muy corto. Claro, no ha tenido vida para ir más allá. Y a veces da pena que leches de muy buena calidad o lugares en los que se han producido esos quesos, porque al final un queso es una forma de disfrutar del entorno en el que está Claro. esa cabra pastando o en el territorio en el que se ha elaborado ese queso. Pues a veces da pena que en ese sitio tan especial, tan exclusivo, pues el queso que haya sea solo fresco. Que al igual que en el vino pasa que ¿no? Que además tuvimos la suerte de tener, como sabes, a Jonathan con nosotros. Nos contaba eso, que la tierra, ¿no? La tierra volcánica le da sabor a la uva al final, ¿no? Se transmite, ¿no? O sea, en el queso pasa lo mismo un poco. O sea, Sí, el sí. pasto, obviamente. Bueno, yo recuerdo, ahora ya porque no hay fincas de tomateras como antes, pero yo recuerdo en Gran Canaria tomar queso de cabra donde habían entrado una zafra de tomate. Entonces el queso sabía a tomate. O sea, O sea, tenía directamente, o sea, llega a ese tomate. punto, ¿sí? Directamente encontraba y digo, tomate. Entonces, claro, es que las cabras entraron a una zafra de tomate. Y depende de la hierba que coma el animal, pues se transmite a la leche, ¿no? Esos matices. En Canarias entonces estamos hablando, bueno, un poco lo que sabemos todos, queso de cabra. También sabemos que nuestro queso de cabra es de los más reconocidos a nivel mundial. O eso es lo que yo creo. ¿Eso es así? Sí, solo que hay unos matices. O sea, tenemos 3 razas autóctonas de cabra: cabra majorera, cabra palmera y cabra tinerfeña, con 2 ecotipos, norte y sur. Si piensas en la cabra palmera, es una cabra que está acostumbrada a alta montaña, a la caldera taburiente, para que nos centremos un poco, vegetación verde. En opuesto tenemos a la cabra majorera o canaria, acostumbrada a zonas áridas, muy rústicas. Y la de Tenerife, pues la ecotipo norte, tiene más tendencia a lo que digamos la de La Palma, y la del sur a lo que es la de Fuerteventura. Y Ruth, una pregunta, perdona. ¿Y la cabra, o sea, lo que es la raza de la cabra no es la misma tampoco, o sí? No es la misma, por eso te digo, tenemos ¿Y razas, la raza es de aquí? tenemos 3 razas autóctonas en Que no hay en Canarias, otro sitio. todas en peligro de extinción, aunque de Ah, sí. cabra majorera canaria hay casi 200.000 ejemplares en Canarias, pero eso se considera cuando tienes una raza en peligro de Ah, extinción. vale. No solo tenemos 3 razas de cabra, sino tenemos 2 razas de oveja canaria y oveja palmera, y después tenemos una raza de vaca canaria, vaca basta palmera también. Lo que pasa es que nuestras vacas siempre o sea, la selección natural que han hecho los ganaderos a lo largo de los años es que de una triple actitud. Queríamos la vaca para que nos trabajara la tierra, para que nos diera carne, y ya si nos daba leche, pues mejor. Pero había que pasar Empezamos las por 3 fases. los dos. Entonces, Claro. no está tan especializada como una frisona, que era una vaca para producir leche. Pero fíjate que yo te dije antes queso de cabra, pero también, claro, oveja también, por supuesto, claro. Claro, o de mezcla, sí. O de mezcla, ¿verdad? Cierto. Uh-huh. Y Entonces, pero claro, tenemos para quizás mí, más posicionado el de cabra, ¿no? Entiendo. sí, porque además tenemos más cantidad de ganado caprino que de vacuno o ovino. Entonces, bueno, yo te decía que, perdón, porque es muy profundo este campo y la verdad que es muy interesante. Entonces, claro, me vas saltando cosas que no quiero que se me escapen, pero me estabas contando nuestra posición con respecto a los quesos del mundo, ¿no? Vale, Por las pues variedades, las efectivamente razas. estamos súper bien ubicados, trabajamos súper bien. A ver, y ten en cuenta que tenemos una raza única, que en muchos casos se ha alimentado de endemismo, plantas que no hay en otro lugar del mundo. Con lo cual, lo que te decía, esos matices que da la leche, eso hace que tengamos una leche súper singular. Pero después la salamos con sales de nuestras salinas, de Canarias, del Atlántico. Y si a eso le sumas que las ahumas, por ejemplo, con pino canario, que es otro endemismo, es que lo que hay aquí no lo hay en Único. ningún otro lugar del mundo. Y trabajamos muy bien. Lo que pasa que como los canarios siempre hemos comido esto, nos creemos que esto es el estándar, pero esto no es el estándar. Cuando sale fuera dicen, ¿y esto es queso lo que me estás dando? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Cosas que no tienen identidad, no tienen sabor, y tú miras para casa y dices que lo nuestro, qué bueno es lo nuestro. O sea, que esto es una cosa más de estas que tenemos aquí que no somos conscientes de lo que tenemos. Efectivamente, efectivamente. Y o sea, ayúdanos, tú que sí tienes esa visión global, a ponerlo en situación. O sea, ¿por qué tenemos, o qué es lo que tenemos que mirar, que no estamos mirando y darnos cuenta de ese producto de calidad o, digamos, o de ese tesoro que tenemos aquí?
Es que, como te digo, partimos de que esa leche es única por todas las razones que te he dicho. Después, el método de elaboración sí que es verdad que es un método, los guanches no hacían queso, y entonces es un método que hemos ido aprendiendo de los conquistadores. O sea, un queso en general de pasta prensada con cuajo animal, también cuajo vegetal, esos quesos de flor, de media flor, que son de cuajo vegetal. Pero sí lo que tenemos que ayuda, como en todos los productos, es el entorno. Vivimos en el lugar que tiene el mejor clima del mundo, ¿vale? Entonces, mm, somos un lugar muy, muy adecuado para producir lo que queramos, porque tenemos latitudes del nivel del mar a alta montaña. Entonces, el ganado es un animal bastante rústico, que tiene bastante adaptabilidad, con lo cual todos los municipios de las islas hay, probablemente haya ganado, no lo he contado, pero que... Y cada queso de cada municipio de las islas probablemente sea diferente, por lo que estamos hablando, ¿no? Claro, ya te digo, de que raza tinerfeña, ecotipo norte y ecotipo sur. O sea, y ahí hay dos, ¿no? Entonces... Y después la cabra canaria se ha exportado fuera, porque es una cabra súper... Eso que te decía, da un rendimiento quesero mayor, porque la calidad de la leche es mejor, porque tiene más proteína y más grasa. Ah, sí. Con lo Esa cual, raza en concreto con respecto a otra. con respecto a Ah, otras, sí. Y se ¿sabes? está exportando, o sea, están comprando cabras de aquí para otros territorios. ¿Y sitios, por curiosidad? Pues sobre todo Ah, sí. Latinoamérica, sí. Ah, sí. Y bueno, y Interesante. con esto del cambio climático verás que más, porque es Claro, una cabra, claro, porque la ya, canaria, muy adaptada a terrenos áridos, ¿no? que es verdad que, claro, que sí tienden a estar más en zonas de calor, ¿no? Por decirlo así. Claro, Que en frío. En frío quizás más la oveja, o esto me lo estoy inventando. el frío más la oveja, Vale, pero por ejemplo la palmera, la cabra palmera es más de monte, más de cumbre. vale. Decías antes que aquí trabajamos bien, ¿no? Los ganaderos, entiendo, ¿no? Trabajan bien. Que luego también, bueno, no me adelanto. ¿Qué significa trabajar bien en ganadería para hacer queso? Uf, es que es un trabajo tan complicado para mí. Yo le tengo admiración a los elaboradores de queso, porque al final son capaces de transformar la leche en queso, ¿no? Es como magia. Tiene una cosa líquida y termina teniendo una cosa sólida o semisólida extraordinaria. Y tiene mucho mérito porque las cabras no cogen vacaciones, ni asuntos particulares, ni los animales. Para ellos su ganado es como sus hijos. Me sonreía porque me hizo hacer la comparativa, pero es que es verdad. O sea, que es súper sacrificado, ¿no? Y claro, entonces su jornada laboral no es de 8 horas, el convenio no lo tiene recogido así. Y entonces hay gente que trabaja mucho, 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 mucho. O sea, es un estilo de vida, obviamente, ¿no? Y claro, esto es porque normalmente es heredado y por eso ya los hijos tienen la cultura de los padres, o hay gente que de cero decide hacerlo por alguna cuestión en particular. Pues lo normal es que conozcas el tema por algún lado. De hecho, los propios ganaderos no aconsejan a nadie que no haya criado ganado nunca o que no haya tenido ganado que se meta a elaborar queso sin haberlo hecho, porque yo siempre digo lo mismo, para ser virtuoso del violín hay que tocar 8 horas al día el violín, para ser un virtuoso de la elaboración de queso hay que dedicarle a lo mejor 12 horas al día. Entonces es muy sacrificado. ¿Qué procesos tienes? Es decir, yo entiendo, ¿no? El ordeño, a partir de ahí. Filtras la leche, Vale. analizas la leche por si hubiera algo que no debiera estar, ¿no? Pero normalmente el ganadero controla bastante, pero se analiza la leche, después se le añade el cuajo, se deja que actúe, que pase de líquido a ese estado como de flan, se corta la cuajada en función del queso que quieras hacer, con grano más grande o más pequeño, tamaño nuez, perdón, tamaño avellana o tamaño granito de arroz. A ver, si vas a hacer un queso azul, tienes que dejar los granos muy grandes porque necesitas que después en la pasta del queso queden esos agujeritos para que el moho pueda vivir allí dentro y se desarrolle. Pero si vas a hacer un queso de pasta prensada que apenas tiene ojos, pues cortas el grano muy pequeñito. Vale. ¿Vale? Pues después lo prensas, lo salas y lo curas. Locuras es le das tiempo.
los curas en cuevas o en cámaras Vale. de maduración. Y después a eso le puedes usar pues más temperaturas en la cuajada, menos temperaturas, quitarle una parte, ponerle la nata del día Esto es siguiente. infinito ya, ¿no? Y entonces de ahí ya, pues lo que quieras. Los que tienen sabores a cosas, o sea, ¿eso es porque lo tienen de manera natural o también se puede llegar a añadirle algo? A ver, tú puedes recubrir el queso con cosas, ¿vale? Con gofio, con pimentón, con orégano, sumergirlos en vino, sumergirlos, yo qué sé, darle por fuera infusiones de parchita, Sí. ¿vale? Sumergirlo en whisky, ponerle chocolate por fuera y chocolate por dentro. Pues yo no tanto aquí en Canarias, ¿no? En otros sitios o aquí también. Bueno, eso ya es fuera. Lo del Vale, chocolate y vale, del vale. whisky obviamente no es lo nuestro. Qué bueno, ¿no? Pero me llama la atención. Entonces, claro, puedes hacer muchas cosas y después puedes poner quesos con cosas dentro que yo haya comido, con chorizo, con ajo, con cebolla, En trozos dentro. trozos dentro, de fruta. Bueno, después la imaginación no tiene y la creatividad no tiene fin. Claro, comentábamos, ¿no? O sea, trabajamos bien, ¿no? O sea, por el ganadero, que es el que lo crea, ¿no? Y de aquí, se vende aquí a nivel local, pero se vende a nivel internacional. Yo creo que ya hace bastante tiempo, ¿no? Me refiero que no es algo nuevo. ¿Quién más interviene o quién más ha intervenido para eso? O sea, es decir, ¿cómo conseguimos que de Fuerteventura, aunque eso llegue a Nueva York? Bueno, es que después, una vez que está el queso hecho, están los distribuidores a los que normalmente en el sector creo que no ponen valor adecuadamente porque no es fácil tener un queso y como tú dices, pues llevarlo a Nueva York. Pues esa persona pues también tendrá que tener su rentabilidad, si no, no te va a llevar el queso por amor al arte. Va a ser un negocio, claro. Y para mí es muy importante el prescriptor, ¿no? La persona de la tienda especializada, que es donde recomiendo que compres el queso si realmente te gusta el queso, porque te puede dar el matiz de lo que estás buscando tú o introducirte en nuevos sabores o nuevos aromas, nuevas texturas y sabe lo que tú consumes habitualmente y te puede aconsejar, ¿no? Igual que vas a una vinoteca a buscar un vino, Claro. que puedes ir a un lineal de un supermercado, pero ahí te arriesgas a coger lo que quieres, ¿no? Entonces, para mí los prescriptores, igual que en hostelería, lo que pasa es que en hostelería estamos absolutamente en pañales. O sea, tú vas a pedir un vino a un restaurante, vas a comer con la familia y tú no le dices póngame un vino. Claro, sommelier, ¿no? Depende de qué Bueno, restaurante. pero tú tampoco como cliente le dices póngame un vino. Tú le dices quiero un blanco, un rosado, un Correcto. tinto, Y ahí quiero hay una cultura base, ¿no? de la isla de no sé qué, de la cosecha de no sé cuánto, del método de elaboración, el que sea, ¿no? Lo quiero joven, lo quiero con crianza. En queso no, tú vas a un restaurante y pones tabla de queso. ¿Y qué queso es? La mitad de las veces pregunta qué queso es y el camarero no tiene idea. No tiene idea. Es que no sabe ni de dónde es. Y probablemente nunca es el mismo, ¿no? O sea, en esa tabla se van combinando en base a lo que tienen, ¿no? Bueno, pero eso puede estar bien porque tú vas a Va pedir un variando. vino, pero dime lo que es. Dime, mira, pues este queso de cabra fresco por ida bona. Y este semicurado es de mezcla de cabra y oveja de Galdar. Bueno, de hecho, mira, ahora que lo dices, me viene a la mente una cena que tuve no hace mucho que nos lo explicaron, a tener la tabla de queso, y nos lo explicaron. ¿Y qué pasa? Que la experiencia de comértelo es otra. Porque es como, mira, este es el de Galdar, vamos a probarlo. O sea, cierto. No, quizás es una forma también de venderlo. Claro, por eso esos agentes también son importantes a la hora de valorizar el producto y también de poner en valor el trabajo que hay detrás. O sea, a mí cuando la gente ve un queso o cuando yo iba a la feria, yo me niego a dar de comer y de beber gratis. O sea, tú te vas con cultura. O sea, es que la gente ignora lo que hay detrás de un queso. Claro, ferias, por ejemplo, me da un ejemplo de cómo era en esas ferias en las que tú intentabas, ¿no?, hacer cultura. ¿Con qué fin ibas? O sea, un poco de qué ibas. Vale, íbamos con turismo, la Consejería de Agricultura. Vale. Y entonces teníamos un stand y hacíamos catas comentadas muy breves de maridaje, vinos y quesos. Depende de la feria, llevábamos papas con mojo, o mieles, o gofio, y fundamentalmente eso, vino, queso, mieles, gofio, bueno. papas, y después alguna cosa que se llevaba, a lo mejor aparecía por allí. Sí. Para poner un poco en valor, porque
¿vale? La parte ferias de turismo, o sea, gastronómica, como tipo claro. Fitur o cosas así, ¿no? Sí, a Vale. Fitur, a la World Travel Market y Vale. a Berlín también. Vale. Entonces, bueno, es una forma de enseñar el territorio también, ¿no? Claro, a través de la gastronomía. Peso que tiene la gastronomía hoy en día en la decisión de tu destino es importante. Y aquí, como ya contó Jonathan, tenemos unos vinos para dejar callado a quien se ponga por Sí, delante y tenemos muchas más cosas como los quesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, era a mí de las que hacíamos, porque después nosotros también íbamos a ferias propias del sector, como por ejemplo Gourmet o Alimentaria, ¿no? Que eran las ferias más importantes de alimentación del territorio nacional. A mí esas me gustaban menos porque, claro, todos vamos a lo mismo. Pero aquí Canarias empezó, yo creo que es de las primeras, de los primeros países que daban degustaciones comentadas. Ahora hay más países que lo hacen. Y tú ibas ahí con ese fin didáctico, ¿no? Y promocional, y te pasaba que mucha gente lo que quería era comerse un cacho de queso, ¿no? Claro, pero yo como ya lo sabía, yo le decía, vale, yo te voy a dar de comer y beber. No te voy a llenar la copa hasta arriba, te voy a poner para que lo disfrutes y te voy a poner 3 o 4 distintos para que tú aprendas las diferencias. Y para mí era la mejor feria porque ahí cambiamos de concepto a muchos directores de hoteles, que el vino canario hace 20 años estaba denostado, esto no sirve para nada, esto es malo, son un desastre vendiendo, no se saben los días de la semana, y allí descubrieron, uff, esto es serio lo que hay aquí, ¿no? Y muchos lo probaban ahí y después ya lo comercializaban. Eso por nuestro esfuerzo, el esfuerzo de ustedes, de esas personas que iban ahí, en ponerlo en valor, ¿no? O sea, primero, claro, primero partimos, que se nos te lanzo esta, que creo que te va a gustar la pregunta por lo que hemos hablado, partimos por creérnoslo nosotros primero, ¿no? Y luego tomárnoslo en serio como para ponerlo en valor. Claro, es que esa es la que la ve. A ver, la administración, por ejemplo, que ha hecho bastante o mucho por poner en valor lo que tiene, lo que tenemos en el archipiélago, pone las medidas, pero el primero que después tiene que tener claro lo que tiene es el productor, que a veces no solo no es el consumidor, y después la responsabilidad para mí de cada agente, porque yo que trabajo en la administración, la gente siempre dice, el gobierno que resuelva. Chacho, empieza tú, Claro. empieza tú. Una campaña que recuerdo que se hizo desde el ICA era si presume, consume. O sea, tú sacas pecho de ser canario, pero después me compras productos de fuera. Claro. Si quieres que tu entorno se mantenga, si quieres que ese paisaje, esas producciones, ese ganado, ese queso, sigan el tiempo y llegue lejos, tenemos que apostar todos por esto. Y para mí, cada gente de esa cadena en una manera determinada. No podemos cargar todas las tintas en el productor y no podemos cargar todas las tintas en el gobierno. En medio hay muchos agentes como estos, los distribuidores que te decía, o el prescriptor en un establecimiento hotelero, o el que tiene un hotel y puede poner en su buffet quesos canarios. Pues a cada uno creo que tenemos nuestra cuota de responsabilidad y compromiso, ¿no? Tengo una compañera que dice que el producto canario y su subsistencia pasa por el compromiso de todos los agentes. Aquí enlazo con esto que me acabas de decir, de darle valor, que a veces no somos conscientes, que lo comentábamos también al principio, ¿no? De, lo tengo ahí, o sea, si cuando quiera voy y me compro un queso majorero y me lo como y igual no soy consciente de lo que vale, unido a lo que me comentabas de la feria, a una anécdota que me contaste sobre un canario. Ok. Sí, recuerdo en una de las ferias en Londres, había un señor que era majorero y estaba atento a todas las sesiones porque, claro, Que vivía ahí él en Londres. vivía en Londres, claro, y entonces, pues esto es recordar tu territorio, ¿no? Tu identidad. Tus sabores, ¿no? Sus sabores. Entonces, me acuerdo que sobraba una cuñita de queso, pero nada, 200 gramos, y le digo, mira, no es mucho, pero si lo quieres, y el don un poco menos que me dio 2 besos porque decía, no es por llevarle queso a mis hijos, es por llevarle identidad, ¿sabes? Esto es patrimonio, esto es Esto el es mi tierra. recuerdo que yo tengo de pequeño, el sabor que yo tengo, y quiero que mis hijos, que vamos menos a Fuerteventura de lo que nos gustaría, pues que se empapen de nuestra propia idiosincrasia a través de nuestros productos. Era súper, súper bonito. Quizás, un poco volviendo el tema que el hilo que llevábamos antes, quien más está haciendo por posicionar ahora mismo es el gobierno de Canarias. Sí, después vamos a ver, el sector ganadero para mí tiene
tiene un hándicap importante y es que vive más allá de donde quiere vivir la civilización. Claro. Entonces, organizarte es muy complicado. Hay queserías en Fuerteventura que el móvil solo tiene cobertura en la esquina encima de la nevera. O sea, no te puedes mover. Imagínate ahora que te hagan pedidos o que te hagan llamadas Claro. y solo hay un punto de toda tu quesería donde tienes línea para tener cobertura. O que el cartero no te lleva las cartas. O que el micro del colegio no te va a buscar a los niños. Uf, es que, ¿sabes? Yo cuando doy charlas intento decirle a la gente, es que esto no es darle un botón o vas al súper, compras 3 ingredientes y te hago un pastel. Es que es lo que tiene, ¿no? Y también va muy vinculado a las figuras de denominación de origen, que al final es los animales que tienes en el sitio que tienen y lo que te dan. No lo puedes inventar. Estamos limitados, tenemos un techo de producción. En relación a la denominación de origen, aquí, ¿cuáles hay? Tenemos 3. Majorero, palmero, que son de raza, con la raza majorera y la raza palmera para toda la isla. Y después tenemos en Gran Canaria, para los municipios de Galda, Arguía y Moya, queso flor de guía, queso media flor de guía y queso de guía. Tiene ese nombre tan largo porque es una denominación de origen que tiene la peculiaridad de que los quesos son o solo de oveja, o al menos con el 60% de oveja, y después pueden llevar una parte de vaca y o cabra. ¿Vale? Y después, según si es flor, es solo cuajo vegetal. ¿Y por qué flor? Porque si el cuajo con el que se saca, el cuajo, para coger la leche, se coge la flor de la Cinara cardúculo, vamos, una alcachofa, ¿Sí? ¿Vale? Como la flor de una alcachofa, se cogen esos sépalos, se secan, se hace un té y con eso se cuaja la leche. El de media flor tiene de los dos cuajos y el de guía solo tiene cuajo animal. Entonces, claro, teniendo la misma leche, estando en la misma zona que produjeron pues, los mismos animales con el mismo ganadero, en la misma explotación, puedes hacer 3 quesos totalmente diferentes. Claro. Entonces, claro, y viene que tenga que recogerse en el nombre de lo de... Y claro, por eso ese nombre es tan largo. Es clave también en el resultado el pasto, ¿no? Obviamente, y antes mencionabas el cambio climático. Sí, vamos a ver, estoy próxima a personas que estudian el cambio climático y parece ser que va a llover un poco menos, va a llover cuando llueve periodos más cortos, la lluvia es un poquito menos, pero sí que nos van a subir las temperaturas. Entonces, bueno, el queso necesita madurarse, no secarse. De hecho, cada vez son más las queserías que tienen cámaras de maduración, porque antiguamente el queso dependía del clima que hubiera para que estuviera mejor o peor, ¿vale? Entonces tú ya tienes una cámara de maduración que yo le recomiendo a todos los ganaderos que hagan la inversión, porque así tu queso, tú controlas las condiciones para que te salga el queso como tú quieres. Vale. Porque si varían las condiciones de ambiente... Y los tiempos también. Incluso. Claro, y sobre todo temperatura, humedad y velocidad del aire, tú controlas eso, controlas cómo va a ser la maduración de tu queso, ¿no? Entonces es importante que lo controles tú y que no lo controle el de arriba, ¿no? Que hoy te mando una calima y te reseco los quesos. Yo he leído, que no sé si es correcto o no, aprovecho a ver si que me cuentas, que claro, que también Canarias, al tener una cantidad, o sea, un tipo de pasto concreto, por ejemplo, Fuerteventura, ¿no? Y una cantidad de cabras limitado para ese pasto, no podemos crecer tampoco mucho más, ¿o esto no es así? No, esto es lo que te decía, aquí hay techo y además tenemos una presión demográfica. El sector ganadero, otro de los problemas que tiene es la presión demográfica. No solo tienes que vivir donde no quieres, donde no quiere vivir la gente habitualmente, sino que después a la hora de pastar, pues cada vez hay menos territorio apto para el pasto, claro. Aparte de que se complica que te den permiso para que tú puedas ir a pastar en determinados sitios, en determinadas épocas. Ser ganadero es complicado. ¿Eso de los permisos cómo es? Porque no puedes ir a cualquier sitio que sea un campo. Claro, sí, tú dices, ten en cuenta que Canarias, quiero recordar que tiene el 60% de su territorio protegido por alguna figura de espacio, ¿no? Como desde un parque rural hasta un parque nacional. Entonces, claro, no puedes pastar libremente. Claro.
Entonces tienen Y el ahí, terreno que antes se pastaba ahora está construido. claro, en la caldera se pastaba, de hecho hay una quesería en la caldera Taburiente en La Palma. Y claro, lleva ahí, está porque lleva coexistiendo toda la vida, pero entonces aquí es donde vienen las Ahí chocan, problemáticas ¿no? Culturas, o entre sea, problemas. los técnicos de oficina y la realidad del campo, ¿no? Cuando hemos tenido los grandes incendios. Sí, claro, antes había más ganado, se pastaba Claro. más, se limpiaba más. De hecho, Gran Canaria paga a los ganaderos por ovejas bomberos, le da una paga para que pasten Ah, qué y bien. disminuyan la cantidad de masa vegetal que pudiera arder en caso de Y incendio potencia la ganadería y de potencia la camino, ¿no? ganadería y los consumidores afortunados porque ese ganado no come solo pienso, sino que come esas hierbitas y va a dar más matices al producto final. ¿Cómo estamos o hacia dónde vamos en dimensiones del sector de los últimos 20 años hacia adelante? Es decir, cada vez hay menos cabras, ovejas, menos queserías, cada vez hay más. ¿Cómo es? Pues cada vez hay menos animales, no son muchos menos, también es verdad que los registros ahora se afinan más, tenemos ordenadores, entonces pues ya hay un mayor control y a los ganaderos de hecho pues se les pide ya que den el paso tecnológico y que hagan ellos todo desde sus casas digitalmente, que muchas veces los procedimientos son relativamente fáciles. También es verdad que hay que entender que si tienes 60 años, pues ya es complicado que lo hagas, pero ya no tienes que ir a la agencia de extensión agraria, sino que desde tu casa pues puedes hacer muchos del papeleo que Sí, tienes que los hacer, trámites, ¿no? claro, de los trámites. ¿Cómo llega un queso? Bueno, por ejemplo, dime una última medalla canaria que me digas, oye, pues la última así más destacada ha sido este queso de esta quesería. Uf, dame un rato para pensar, porque me vienen a la cabeza muchos. O varios, A si quieres. ver, tuvimos, Y así ya voy apuntando yo para tuvimos dos probarlo. superoros en el último World. Superoro es de los 4.000 quesos que hubo, 3.870 y pico, creo que fue en el último World. ¿Cuántos? tres mil 3.000 que setecientos concursan. que concursan, o tres mil Wow. ochocientos setenta y ocho una cifra así era. Eso, en cada mesa, bueno, aprovecho y te cuento cómo funciona. Claro, claro, En claro. cada mesa de World Cheese nos ponen a los catadores como 50 quesos diferentes, 5 de cada grupo. Entonces, Eso en el mismo momento. Tú te eso en el momento, o sientas y sea, te no, de traen pie, 50 de quesos. Ah, pie. de pie. De Vale. pie, un tablero con 50 quesos, 5 de un tipo, 5 de otro, 5 de otro, 5 de otro. Tú vas catando con otra persona o con dos más, y entonces tú tienes una carpeta y tienes páginas de medallas de oro, de plata y de bronce, y superoro solo tienes una, ¿vale? O sea que de esos 50 es el queso que más gustó a los catadores de esa mesa. O sea, tú le pones tu super oro a uno solo y Y cada mesa cada al suyo. jurado. ¿Cuántos son? ¿Jurados? 118 jurados. 118 jurados, Claro. 50 quesos. Ok. Y cada uno de esos 118 pone un super oro al que le parezca. Al que le Y luego parezca. una media, ¿no? Entiendo. El que más super oros tenga. No, 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 Ah, no. no, 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 no. Cada mesa tiene un superoro. Y ahora, esos superoros, los superjueces, ¿vale? Tenemos que elegir. Vale, espera. Ya te Ya me perdiste. perdí, sí. O Vale, sea, hay jueces, superjueces. Vamos, si quieres, ya vale, vamos a abrir ese melón porque yo es vale. que creo que este es divertido. Y muy interesante. O sea, o sea, tú eres jurado de certámenes internacionales de quesos, ¿no? Y Sí. contigo me contás, por ejemplo, que un japonés o ¿no? Mucha más gente. Cuenta un poco cómo es. O sea, pues mira, somos 50 y de estos hay tantos. O sea, Vale. De eso, para catar esos 4.000 quesos, vamos a redondear, éramos unos 250 catadores. wow. Vale, no me acuerdo, pero me lo invento. 46 países, una cosa así. ¿Vale? De todos los continentes, ¿vale? De todos los continentes. Entonces, los asignan por parejas o tríos, depende de los que vengan, Ah. en una mesa. Entonces, los catas, te pasas toda la mañana Y, catando los perdón, ¿y quesos. cómo los juntan? ¿Por alguna característica? ¿Por No sorteo? sé, porque hables el mismo idioma y te comuniques. Vale, importante. Una cuestión importante. Y que, bueno, si hay los japoneses, por ejemplo, llevan traductor, ¿vale? Y van con su traductor porque si no es imposible. Bueno, si no hablan inglés, ¿no? Porque si hablan Claro. inglés, pues nos escapamos, pero si no.
Y entonces, nada, tú das tus medallas de plata, bronce, oro, o no das medallas, depende. Pero eso cada uno, no la mesa. En cada mesa, en cada En mesa. cada mesa. Si ustedes se ponen de acuerdo entonces. Vale, nos ponemos de acuerdo de esos que van por grupos, por categorías. Entonces empiezas a catar de los menos intensos a los más intensos. Si bueno, tenemos frescos, pues vamos a empezar por los frescos. Catamos los 5 frescos. Probamos uno. ¿Qué opinas? Yo cuando estoy en mi mesa le digo, aquí vamos a hacer 2 cosas, medalla o no medalla, y después nos peleamos por el tipo de medalla. Ah, vale, para ir descartando, ¿no? Para ir descartando. Entonces, medalla o no medalla, no medalla, vale. Entonces, fase visual, ¿qué le ponemos? ¿Está bien, mal, regular? Pues vale. El bien lo traducimos a, porque al final va por puntos. Y por lo que me dice fase visual, hay una serie de características a tener en cuenta, ¿no? Claro. ¿Y qué son? Pues tú tienes que tener, en el queso se tiene en cuenta la forma, el tamaño, el aspecto, ¿vale? Y después que no tenga manchas, que no esté deformado, que no tengamos si no tiene que tener, que tenga la marca de la empleita y de la pleita marcadita, que se vea, ¿no? Que esté el diseño bien, que no tenga reborde, que no esté el molde torcido. Entonces, por todo eso le vas quitando puntos. Sin entrar en el sabor, solo sin entrar en el sabor, solo por fuera. Claro que aquí en los concursos estos no somos muy duros en ese aspecto, porque es que hay quesos que vienen del otro lado del mundo y que llevan viajando y que a lo mejor la cadena de frío se rompió por el camino. O le dieron un bollo sin querer, ¿no? Claro, y si son quesos blandos, pues es muy fácil que se deforme. Entonces ahí no eres muy, muy estricto. Después, pero igual si ves cosas a lo mejor que sabes que no es que llegó mal, sino que está mal hecho también, ¿no? También puedes verlo, claro, también ves. Si yo si veo un queso que está deformado porque el molde está torcido, es que le doy en las canillas. Claro. Porque digo, vamos a ver, lo viste, o sea, no lo probaste, pero lo viste. Tú fuiste a tu estantería y cogiste este queso para traerlo aquí. Y de verdad que no le diste la vuelta de arriba abajo. ¿Y te ha pasado? Para ver lo que tenía, sí, sobre todo a los míos en los concursos, bueno, a los míos digo los canarios, cuando organizaba Agrocanaria, es que me saco la chola y te doy. O sea, lo único que puedes elegir es el aspecto exterior. Depende de ti. Claro, lo otro no lo sabes, claro. Claro, cata el lote. Yo les digo, vas a presentar un queso al concurso. Cata un hermano del mismo lote. Claro. Asegúrate que de lo que están mandando es lo mejor. Digo, vas a un concurso. Chiqui, busca uno que esté bonito. Pero claro, también me decías antes, esta es una reflexión que no sé qué piensas, me decías antes lo dura que es esa vida, ¿no? Del ganadero, la cantidad de handicaps que tiene, que yo creo que lo que menos está pensando a lo mejor es en esto, ¿no? O sea, no sé. Te lo compro. Puede ser, no sé, con todo lo potente que esto es para ellos, porque luego hablaremos de eso, las repercusiones que tiene que tener un premio, ¿no? Claro, pero es que a un ganadero le pedimos que sea experto en marketing, porque hay que venderlo. Veterinario, porque cuando el animal se te pone medio malo, tú tienes que intuir. Experto en alimentación, experto en seguridad y calidad de los alimentos, experto en finanzas, porque tienes que tener la contabilidad de la empresa. Es que se le pide demasiado patrones. Y después, si cultivas tu pienso, también tienes que ser agricultor. Claro. Por eso te digo que yo realmente los admiro, porque es que no se pone en valor lo complejo que es ser ganadero y producir un queso. Y después lo llevas al concurso y yo me he sacado la chola y te he dado porque no lo elegiste bien, ¿sabes? Pero hombre, ya que lo llevas, ¿sabes? Ya que lo llevas, intenta ir a máximos, ¿no? Y la fase visual tiene que ser, es lo que puedes elegir, que sea impecable. Claro. Fase visual, siguiente fase. Vale, olfativa. Ah, sí. Vale, la cantidad y la calidad de los aromas y olores que tiene. En vinos, olores en negativo, aromas en positivo. En queso, olores en directo por nariz y aromas por vía retronasal. ¿Cómo es esto? Para ya otra vez que me perdí. Perdón. A ver, en vino, si decimos que es un olor, es que la connotación es negativa, ¿vale? O sea, si decimos que tiene un olor, huele vale, pues a vinagre, a claro, pues no debe de nada, ¿no? Pero los aromas son a florales, frutales, algo rico. Olor de aroma. Vale, en el queso no. En el queso lo que hueles directamente en la pieza, ¿no? Tú coges un trocito de queso, partes en dos el queso y lo hueles en ese momento, esa es la técnica para oler el queso. Eso es olor. Y cuando yo lo tengo en la boca y a la vez que lo mastico, cojo aire por la boca y lo suelto por la nariz, que se calienta en la boca, esos son aromas. Vale, entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿qué buscamos en un queso? Que tenga muchas cosas muy buenas, de alta intensidad,
¿vale? Eso es el top 10. Vale. Y después tenemos la boca, porque el queso Que se será- hizo para comer. Claro, correcto. Yo pensé que era solo esta Solo última, hasta pero... ahí llegábamos, ¿no? Y entonces ahí, pues, miramos muchas cosas, ¿no? Pues, bueno, por descontado los sabores, ¿no? El dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, ¿no? Que son los ¿Umami? 5 sabores que hay. Umami, ¿eh? Pues umami es uno descubierto por los japoneses a finales del siglo pasado y que se asemeja a lo que es la salsa de soja, al caldo de carne, al glutamato monosódico de la sensación O sea, que eso es una de los tonalidad que chinos. está incluida ya entre dulce, Eso salado... es un sabor. Sí, Porque tú cuando comes una fresa, la fresa no sabe a fresa. es La la suma de estas fresa cosas, ¿no? sabe a dulce, salado, ácido, amargo y umami y huele a fresa. De hecho, tú te comes una fresa. El típico potaje de tu madre que no te gustaba cuando chico, ¿qué te decía? ¿No te gusta? Tápate la nariz. Porque si te tapas la nariz, no te sabe a nada. ¿Vale? De hecho, cuando estás resfriado, Claro, no, es te verdad. da No igual te sabe una la pera con comida. melón. Sí, O señor, es sea, verdad. exactamente igual. Es verdad. Pues así. Entonces, la fresa huele a fresa, pero sabe A todas estas cosas. a todas estas cosas. O a diferentes cantidades de cada una de estas cosas, que es lo que hace que tenga un sabor. ¿No? Bueno, diferente cantidad de esas cosas hace que tenga un equilibrio en concreto. Vale, eso ¿Vale? Y después, pues, cómo se deshace en la boca, cómo son las partículas, cuánto tiempo dura una vez que te lo has tragado, cómo son esos aromas que pueden ser distintos a los olores, si se te pega el paladar o no se te pega el paladar. Te dice que esto cambia si estás valorando un curado, un semicurado Es bastante más complejo, porque de hecho, si tú catas vino, bueno, tú aprendiste a catar vino y ya puedes catar cualquier vino. A lo mejor te encuentras una variedad muy rara que tienes que saber que si huele a petróleo, eso no es un defecto, sino que es una característica propia de esa variedad. Pero en los quesos es tan complicado que en España hay 7 denominaciones de origen de queso de oveja y, por ejemplo, tener cristales, ¿vale? Porque los quesos cuando curan se forman cristales de tirosina, sí, que son lo mismo que el jamón serrano, ¿vale? y que se ven un poco, ¿no? ¿Eh? Se ven, se pueden ver Se un ven, poco. se ven, Sí, se ven, sí, se tocan. De hecho, debe tener poquitos, no muy grandes. Si son un tamaño perdigón ya es un defecto, pero en Idiazábal si tiene cristales es un defecto, pero en manchego no. Entonces, claro, tú cuando estás catando tienes que saber cuál es el queso para ver si te has encontrado cristales, si es un defecto o una virtud, ¿vale? Porque no siempre es lo mismo. Entonces, por eso es más complicado catar quesos para mí que catar vino, porque tienes que conocer el producto para ver si eso que tiene es un error o no, porque hay quesos que no conoces, por ejemplo... Que está elaborado adrede así, por decirlo así, porque es la forma de elaborar ese tipo de queso, ¿no? Claro, un queso gallego, un tetilla o un San Simón. El reglamento de la denominación de origen, que es donde se regula cómo tiene que ser el proceso y el queso, dice que puede tener uno o dos ojos. Uno o dos ojos son los agujeros que tiene el queso. Claro, tú lo abres y está lleno de ojos y eso está suspendido. Pero hay otros quesos de vaca, aunque el sabor sea buenísimo. un Mazdán, donde tú buscas que tenga Claro, ojos correcto. y que tenga ojos pues, Correcto. de un tamaño determinado. Entonces, y los dos son quesos de vaca. Entonces tú tienes que conocer, después tampoco llevan el mismo proceso de elaboración, pero tienes que conocer un poco el queso para saber si lo que estás viendo es un atributo o no. Y si no, pues el sexto sentido. Vale. Que es lo que te diga. ¿Por qué? Porque no cumpla con lo mínimo, que es por ejemplo este tipo de cosas, que es lo que marca la denominación de origen, que tú lo sabes, te conoces todas las denominaciones de origen, o por lo menos las pautas de todas, que wow. Unas cuantas, no, unas cuantas, todas ahí. Claro. Para poder saber si es, porque tú dices, oye, está perfecto y le voy a dar una puntuación visual X. Pues no, porque tiene demasiados agujeros. ¿Va un poco por ahí? Claro, un poco por ahí y después, no sé, estás aquí, estás en La Palma. Si el queso está hecho con denominación de origen, tiene que cumplir el pliego. Pero si el ganadero no está en la denominación de origen, hace lo que le da la gana. ¿Vale? Entonces tú vas aquí al mercado y te encuentras... ¿Y podría concursar? Si no está. Sí, porque si el concurso es concurso de quesos de Canarias y no es concurso de queso con denominación de origen, que sería otra cosa. Hay una FIFA de estos, es decir, hay un organismo internacional
que tenga la última palabra sobre el normativo, no, ¿no? No, ¿Y cómo funciona? de hecho las denominaciones de origen las solicita el sector, ¿vale? Y Al hay Estado, ¿no? al Estado y a la Unión Europea, ¿vale? Ah, Porque el que la reconoce es la Unión Europea. Entonces tú dices cómo es tu queso, ¿vale? Tienes que acreditar documentos históricos, que haya más de una quesería, entiendo, que haya ¿no? más de un productor, es uno de los requisitos. Y bueno, y se recoge cómo ha sido el producto tradicionalmente. Tiene que haber un histórico. Un histórico, pero un expediente acreditado con todo lo que encuentras. ¿Vale? Libro de navegación de Claro, imagínate. quesos que se mandaron de La Palma a América en el siglo XV, donde ya se recogía la importancia del queso llamado palmero. Porque claro, hasta el nombre tienes que acreditar el origen, ¿no? Y la importancia que tuvo histórica. Porque una denominación de origen, tú mañana te quieres montar un chiringuito, o sea, pues mira, yo voy a montarme Claro que le dio un valor. queso Daniel, Sí, sí. De mi denominación de calle, origen ¿no? Daniel, ¿no? Y me compro, Sí, sí, sí. no Claro, sé, 2 cabras y lo hago. Pues no. claro, claro. No, si tienes una quesería sí puedes hacerlo. Si no tienes denominación de origen, tú haces lo que te da la gana. Te ¿Vale? pregunté si había una denominación de origen que sea realmente relativamente nueva, reciente. Sí, van surgiendo, por ejemplo, la IGP, que es otra cosa parecida a las denominaciones de origen, pero una de las IGP. indicación geográfica protegida. Es que hay dos figuras. Europa tiene 2 figuras, 3 figuras. Vale, la más importante es denominación de origen protegida. Eso es Bueno, el máximo de calidad de un producto agroalimentario. Vale. que esa Bueno, palabra también los de vínicos. protegida Vale, es un eso más es. que denominación de origen. Bueno, Denominación de origen protegida es denominación de origen. vale, es lo Vale, mismo. eso es un lugar singular, una raza, una variedad singular y un método de elaboración singular. Tienes que tener esas 3 cosas. Una IGP, indicación geográfica protegida. Eso es que alguna de esas 3 cosas no está vinculada al terreno. Dígase gofio de Canarias, es indicación Vale, geográfica protegida. O plátano de Canarias, indicación vale. geográfica protegida. Y no es denominación de origen Claro, bueno, no tiene que ver con protegida. el origen exacto, sino Claro, con... porque los plátanos no son auténticamente, no es una planta endémica de Canarias. Claro. Y el gofio, que sí podría haber tenido denominación de origen, porque hay cereales de razas propias y aclimatados aquí como las uvas, ¿vale? El tema es que en el momento que surgió la denominación de origen para el gofio, pues no había apenas producción de cereales o leguminosas y por eso Si tiene hacemos GP. cereales de fuera. Y por eso una reciente, pues, la denominación de origen, la indicación geográfica protegida del queso de Burgos. Ah, vale. Bueno, Que no la tenía. que no la tenía. Y Ah, por por fin la eso. tiene. Vale, volviendo a... Yo me quedé ahí con 50 quesos. Vale, y estamos en la fase No, visual, en pero la 50 fase quesos gustativa. Estamos en la fase gustativa. eran 3.000 quesos, ¿no? 3.800 Vamos quesos, a hacer 4.000. hacemos un Este repaso. año tienen el tope en 4.000. 4.000 quesos. 200 y pico jurados. Sí, catadores. 50 catadores, perdón. 50 quesos en una mesa, ¿no? 100 y pico mesas, En 100 y 120 pico mesas. mesas. Vale. Y tú me decías, estamos hablando en mi mesa, que somos 3, visual, olfativo y... gustativa. ¿Sí? Y ahora le ponemos cada una de esas fases pones una puntuación y al final te sale una puntuación. Si tiene menos de, creo que eran 27 a 30 es oro. Si tiene de 30 a 35 es plata, me lo invento porque no me acuerdo. Y si tiene de 35 a 40 es bronce. Cada concurso tiene sus normas. Entonces tú catas, los que más te han gustado son oro. Y cuando acabamos de catar todo, volvemos para atrás y decimos, bueno, de esos oros, ¿a cuál le damos nuestro super oro? Ah, vale. O sea, claro, se descartan todos los que no son oro y lo vuelves a catar. Esos 4 o 5 que hayan sido oro, tampoco vas a Vale. Y es tener un super oro. 20, uno solo. Entonces tú ese queso lo llevas a la mesa donde el superjurado va a elegir el mejor queso del mundo. ¿Vale? ¿Y el superjurado es por qué? ¿Son La expertos concretos? organización decide normalmente una persona de cada país o de los países más representativos, porque para que no se alargue mucho, suelen ser entre 12 16 personas, ¿vale? No Vale, más. el superjurado. Claro, porque después tú tienes esos 120 quesos en una mesa
dividen a los superjurados en 4, cada uno recata 25 o 30 quesos de cada mesa, ¿vale? Y eliges el queso que tú vas a padrinar en la final. 25 tiendas de queso de cada mesa, ¿cuántos son? Es que no sé, pero 118 tenías, ¿no? Y lo divides en grupos de catadores para que cate más o menos cada catador nuevamente 20 o 25 quesos. Vale, wow. Entonces tú vuelves a catar esos 20 o 25 quesos, esos superoros de las mesas, y apadrinas uno. Cada catador, cada super juez de esos 16 que ha habido, ¿no? Entonces vale. Tú eliges un queso que tú no sabes de quién es y eliges ese queso porque te llamó la atención. De todos los que y no puede ser de los que están, de los de tu país, en teoría. Vale. Vale, yo para mí, por lo menos en mi criterio, el año pasado me pusieron a catar y yo vi en el grupo que me habían puesto uno de Gran Canaria y dije, yo te puedo catar esto, pero aquí hay un queso de Canarias. Intereses, claro. No me parece moral que yo cate aquí. Entonces tú apadrinas uno y entonces ya llevan a un estrado donde está todo el público allí y tú defiendes ese queso y lo presentas. Pues yo he elegido este queso por lo que fuera, lo describe y entonces los demás superjueces valoran el queso del 1 al 7 y el que más puntos tenga el mejor queso del mundo. Y esto, o sea, el mejor queso del mundo, hay un solo premio del mejor queso del mundo al año. ¿Y quién lo da? En este concurso, en el World Cheese Award. Vale. ¿Y ese es? ¿Dónde es? Ese es itinerante, el año pasado fue en Portugal y este año es en Suiza, en Berna. Vale. Este es una champion que hay ahí, que es Esto el es World Cheese Award. Sí. Vale. Y luego tenemos otros certámenes. Y después hay otros internacionales, o el de Lyon, el de Inglaterra, hay muchos certámenes. O el de Chile, al que me voy ahora, correcto. Que es la primera vez que lo organizan, que lo han denominado Encuentro Quesos del Nuevo Mundo. Entonces... Esto porque también en Sudamérica me decía que también está creciendo, ¿no? El tema del queso. Mucho. Y en Latinoamérica, mucho más todavía. No tienen cultura ellos realmente, ¿no? Tanto. Tienen queso y tienen cultura quesera, pero no tienen cultura europea de presumir del queso y organizar certámenes. Vale. De hecho, relativamente hace poco que organizan certámenes internacionales. Vale. Y esta en concreto es la primera vez que... Vale. Y tú ahora, mira, me encanta este ejemplo. Tú ahora te vas para allá y, por ejemplo, como jurado también haces un poco esa función de prescriptora, ¿no? Y te llevas quesos de aquí. Cuéntame esto porque esto me parece súper interesante. Pues, como soy. A ver, a mí me invitan a ir y yo digo, bueno, yo en mis maletas voy a llevar algo, ¿no? Son muy canarios, ¿no? Si voy, llevo algo. Bueno, es que tengo que ir, o sea, después de todo lo que he contado que sé que hacen mis ganaderos, claro, ¿cómo no lo voy a llevar? ¿Cómo voy a perder eso? Correcto. Bueno, pues entonces, como soy, me voy a hablar con el consejero, con Narváez Quintero. Y le digo, mira, Narváez, a mí me invitaron a esto, yo voy a ir, yo puedo ir como Ruth Lozano, o puedo ir como Ruth Lozano, Gobierno de Canarias, y entonces llevo más queso, pero financia tú el transporte de los quesos, porque la que va a tirar de las maletas es la Menda, que llevo 3 maletas. 3 maletas con queso, con 19 muestras de queso. 19 muestras de queso. Sí. Vale. ¿De dónde? De 6 de las 7 islas. O sea, Gomero no va. Lo que se hizo fue, claro, si vas desde el Gobierno de Canarias tienes que buscar un criterio para llevar esos quesos, ¿no? Porque llevas unos, otros no. Entonces se hizo una selección de las queserías que habían ganado los últimos certámenes y se les pidió que tuvieran vocación de exportación. Vale. ¿Sabes? Porque ¿para qué vas a Chile si después no quieres comercializar fuera? Si te vas a quedar vendiendo en la venta a la esquina. Ese premio tampoco te va a ayudar o va a ser tan relevante como si tú realmente quieres. No va a tener la proyección que tiene de alguien que pueda comercializar fuera. Entonces se mandaron invitaciones a 48 queserías de toda Canarias y contestaron 8. ¿A cuántas? 8. De 48 contestaron 8. Porque esas 8 son las que tienen vocación de exportación. Y las que quisieron. Hago un paréntesis aquí y luego estamos en el proceso en el que tú te vas con 3 maletas, no me olvido.
Qué genial. Bueno, la mía ha ido más. O sea, tu nivel de implicación es brutal. Que por cierto, o sea, desde aquí creo que tengo que darte las gracias por esto que haces, porque es verdad que luego cuando vamos a comprar un queso, digamos, mejor queso del mundo, ¿no? Y dices, mira, ¿no? Lo que tú dices, llega, lo pones en la mesa el domingo con la familia y dices, mira, es que este es el mejor queso del mundo que es de aquí, porque eso gracias a que hay alguien con Bueno, 3 maletas. mucha gente implicada en un Vale, concurso de queso. De hecho, yo a la gente le digo, ignoras lo que hay detrás de un concurso de queso. vale. Ignoras la organización es... Yo sí, luego te quería preguntar eso desde el punto de vista incluso, me genera a mí la curiosidad como de negocio, ¿no? ¿Quién lo organiza y por qué y todo eso? Pero antes de eso, para que no se me escape, ¿no? Eh, Claro, son 48 queserías a las cuales se les invita y solo 8 participan. ¿Por qué? Porque el quesero, digamos, la quesera no piensa en exportar porque no quiere, porque no tiene necesidad, porque no tiene esa visión. Vale, yo te cuento. Yo me coincidí con uno de los ganaderos bueno, yo vi la lista antes de que, bueno, cuando la enviaron, ¿no? Yo vi la De los lista invitados. de los invitados. Entonces coincidí con uno de esos ganaderos y le digo, chacho, ¿tú vas a presentar queso a esto? No, que va, yo estoy muy lejos y yo soy muy pequeña y tengo muchos jaleos, ¿no? Normal, tengo muchos jaleos. Digo, vale, yo no me voy a meter Claro, en si ya la, cada en la uno. vida y en la economía de nadie, pero ¿y si la decisión la tomas desde la posición de qué pasaría si ganas el concurso o si ganas medalla en el concurso? Y se quedó pensando un rato y dijo, soy muy pequeño. Dije, vale, Bueno, sí, es no quiere crecer, que ¿no? Y es respetable. no, que no estás en el momento de crecer. Claro. El año que ganó el World Chip un noruego, el primer año, eh, el señor terminó con tratamiento psicológico. De la presión de lo que Claro, le porque es pedían, o sea, que tú puedes ganar el concurso Mejor Queso del Mundo, como otro de los noruegos que ganó con 16 vacas. No tienes queso para todo el que te va a pedir queso. Y pasas de no ser conocido a ser claro, conocido en esa todo es el otra pregunta que planeta. tenía, que ya viene el momento. O sea, ¿cómo te puede cambiar la vida ganar el mejor queso del mundo, por ejemplo, o un premio parecido? Pues claro, es que te van a llamar de todas partes, todo el mundo va a querer Todo el probar tu mundo, ¿no? queso. No solo de aquí, o sea, Claro, todo el mundo va a querer probar tu queso. claro. Entonces, claro, si tú tienes 50 kilos de queso al día, es que... Claro, Y ya los tienes vendidos, que es lo que suele ocurrir, claro, porque tú vives del que te compra el queso todos los días. claro. Es que tiene sentido también Bueno, entonces que no participes, claro. Quesos y Besos que ganó el World Chip, un español que ganó de Jaén, que ganaron el concurso. Quesos y besos se Se llama. llama, que la empresa se llama Quesos y Besos. Unos químicos que dejaron la química y se dedicaron al ¿Y mundo qué del quesos queso. hacen, perdón, por curiosidad? Coagulaciones lácticas, esos que son como más blanditos. Vale. Este era cuadrado con Penicillium camemberti por fuera, o sea, moho Ah, blanco por fuera, sí. y dentro en la mitad cuando lo cortabas tenía cenizas de pepitas de aceituna. Ellos son Wow. de Jaén y están alimentados con el entorno, vamos, que trabajan súper, súper bien. De hecho, el año pasado tuvieron otro queso en la final. Y, y nada, pues es Ellos que... ganaron y te hablando un poco de eso, de cómo te puede cambiar la vida. Claro, y entonces los compañeros que habían ganado lo descolgaron el teléfono y le dijeron, tómatelo con calma, no tomes ninguna decisión ahora, Wow. tranquila, tranquila. Y entonces ellos decidieron, lo primero que vamos a hacer es seguir vendiendo a los que nos han comprado hasta Muy ahora. bien. Y si tú me comprabas 2 quesos, ahora no te voy a vender 20, te voy a seguir vendiendo los 2 quesos que te compraba. Vamos a crecer un poquito más hasta donde podamos. Y con eso, a donde lleguemos. Vale. Y ahora mismo, o sea, Y bueno, te ¿qué digo, este sabemos de ellos? año, este año volvieron a tener un super oro que fue seleccionado para el mejor queso y estaba en el panel de los 16 mejores. O sea, que los tíos son buenos haciendo queso. Son muy buenos haciendo queso. Y aquí que estábamos con esto, con que sería que De se quedaron Canarias en 8 que, porque no quieren, claro, porque no pueden, porque también es un handicap, ¿no? Vale, y claro, esas 8 que sí van, te dan a ti un queso. vale, está contribuyendo la empresa pública de gestión del medio rural, que es la que Ah, se está GMR, ¿no? encargando con ello me estoy encargando de gestionar. Los quesos ya están en sus instalaciones, mañana vamos a codificarlos. Vale, que GMR también me gustaría que me contaras un poco, también es una gran labor por esto, ¿no? O sea, Sí, claro, ellos se encargan de la parte de la comercialización y promoción de los productos
de Canarias también. Vale. Y es una empresa pública que su consejero, o sea su máximo responsable es el consejero de Agricultura. Vale. ¿Vale? Entonces, nada, pues con ellos Ellos se encargan de recopilarlos, por se decirlo así. encargan de recopilarlo. Mañana le vamos a poner en este concurso en concreto, o tú te inscribes y por cada queso que te has inscrito te mandan un código QR que tú imprimes, recortas y pegas en cada pieza de queso, si son pequeñas o en la pieza de queso que lleves. Se ponen unas cajas de poliuretano y se guardan hasta el domingo, que los voy a recoger para meterlo en el avión. Vale. Ahí te lo llevas. Y ahí me lo llevo. Vale. Y llegas y ahora tú los presentas, o sea, con su documentación de cada uno, lo que sea. Bueno, problema, yo voy cruzando los dedos porque la primera gran barrera va a ser la aduana. Ah, claro. Porque Chile tiene expresamente prohibido la introducción de quesos y semillas. Pero además lo pone allí, nada más tú te miras el Ministerio de Asuntos Exteriores y dice queso y semillas prohibido. ¿Y cómo Entonces, van a hacer el concurso? claro, todo esto se efectivamente. Entonces esto ya se ha establecido un protocolo para, Bueno. por eso es tanto el tema de la preinscripción tan importante. Ahora yo cuando llegue allí, yo tengo un listado, supongo que hoy o mañana me llegará una resolución del Ministerio de Sanidad de Chile diciendo que yo que voy a transportar los quesos tengo derecho a, cuando me pare el de la aduana, no, porque no te para, sino que tú tienes que ir a algo que declarar, porque Vale. yo llevo, además es que no llevo uno, Claro. es que llevo 19 quesos, entonces canta mucho, además llevo esas cajas de poliuretano, o sea que Claro. eso va a cantar, esta señora que trae aquí, y con 3 maletas, vamos a ver, algo trae, ¿no? Sí. Y nada, entonces lo cogeré, y me pillo un taxi para el lugar de entrega, para asegurarme de lo primero, que los quesos lleguen. Ya llegaré yo al hotel, pero... Vale. También te decía, claro, estos que depositan en ti un poco esa ilusión, ¿no? O sea, ha pasado recientemente, que lo sé, un queso canario que ha obtenido un premio. ¿Qué sabes tú luego que eso? ¿Cómo, qué repercusión han tenido? ¿Cómo les ha ayudado a exportar? O sea, repercusiones, datos un poco. Te abre muchas puertas, ¿no? De hecho, el queso cada vez es más valorado en la hostelería, ¿no? En la restauración. Los famosos restaurantes Estrella Michelin empiezan a tener sus carros de queso como un baluarte de identidad, de patrimonio y de singularidad del producto de calidad por excelencia, ¿no? No solo de Canarias, si estás en Canarias, sino de fuera. De hecho, en muchos de esos carros de fuera también tenemos quesos canarios, ¿no? Aprovecho ahora que estamos hablando de esos carros de quesos para preguntarte esa pregunta que tengo una curiosidad muy grande. Quesos que has visto por el mundo. Me has contado una cosa que me gustaría que contaras ahora porque es que es flipante, o sea, tipos de quesos raros, cosas que se hacen por ahí. Vale, pues mira, esta no te la he contado, pero por ejemplo el queso de yak. ¿De yak? Yak, del animal, sí. Del animal yak. En Ahí Mongolia se hace ese tipo de queso. Lo hacen nómadas y lo hacen como, a ver, es que el queso es la conservación de la leche y las culturas que más queso tienen es porque es una proteína. Claro. Una fuente de proteína. Entonces, claro, si tienes otras fuentes de proteína más fáciles, digo Asia, digo tofu, Claro. pues no te vas a molestar en hacer queso, que hay que ordeñar y todo. Lo otro es más fácil. Por eso ellos no tienen, ¿no? O sea... Por eso ellos no tienen. Y nosotros, pues gracias a los griegos y los romanos que les encantaba el queso y su expansión por Europa, pues por eso los europeos tenemos tanta cultura quesera y los americanos tienen cultura quesera porque hemos ido de Europa para América. Claro. ¿Vale? Entonces, en Asia, con el yak, o sea, es un recurso que tienen. Donde hay hambre, tú comes lo que haya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos viven en condiciones tan extremas, hacen como unos quesos muy duros, que son como unos palitos, y son muy duros. Saben como mucho umami, como terroso, porque los he probado en las ferias de turismo. Ah, qué guay. Entonces están allí los de Mongolia con unos cachitos como rayados para que te lo puedas comer, porque es que si no, ellos lo que hacen es que lo tienen en la boca y lo van chupando durante horas. Y una barrita de proteína. Una barrita de proteína que te va dando todo el tiempo. Entonces mira. yo he probado eso, bueno, en chiquito, claro, por la curiosidad de probarlo. Y después el otro me pasó en la segunda vez que yo fui superjuez en un World Cheese,
que eligieron un queso australiano que tenía unas hormigas rubias de 2,5 centímetros y estaba el queso por fuera lleno de hormigas. Vale, entonces lo vas a probar y eso pues tenía una acidez importante, me recordaba mucho a las pastillas de ácido fólico que había tomado durante el embarazo, pero culturalmente para mí fue muy duro comerme ese queso porque claro, que al final estoy comiendo hormigas. Claro. A ver, yo soy máster en seguridad y calidad de los alimentos y sé que hay cosas que el ser humano no está preparado para comer, no te metas a comerlas, ¿no? No sé si los australianos por su hambre han tenido que comer hormigas porque no tenían otra fuente ¿Esto que se lo de inventaron el proteína. queso o es cultural? O sea, es un queso que se hace allí. No Desconozco, sé que se sabemos, hace ¿no? Vale. allí, creo que hay una empresa nada más que lo hace. Vale. Y bueno, la mala suerte es que una de las patas de esas hormigas se me quedó trabada en la encía y entonces sufrí un poquito más a la hormiga. A ver, Por la era experiencia de curioso, probarlo. ¿Y estaba pero bueno? estaba bueno, pero culturalmente ahí descubrí que lo importante que es la cultura a la hora de comer, ¿no? Pero es verdad que el queso entonces no tiene límites, ¿no? Es que no hay límite, es que no hay límite. ¿Y qué más cosas así que has visto? Eso, que no haya límites, o sea, cosas que se Mira, pueden en el inventar. último World Cheese, uno de los que pasó a la final era un queso de Brasil. Claro, como no tienen cultura, también podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y entonces era un queso de vaca, de leche pasteurizada, de 40 días de curación, que era recubierto con infusión de parchita todos los días. Fue decorado con semillas de parchita y con flores secas y estaba muy bien elaborado y era muy curioso. Otros Es que un no producto de tienen... marketing casi, ¿no? Me refiero, o Claro, es que sea, al final es lo que claro. tiene. Y se venderá solo por el hecho de, o sea, yo a mí ahora me genera curiosidad probarlo, ¿no? Realmente, porque Claro, tiene que estar claro. bueno. Y estaba bueno. Ha pasado super oro en Ah, una bueno, mesa, claro. había sido apadrinado por un super juez y estaba ya para Qué ser el bien. mejor queso del mundo. O sea, que hay innovación también al final. Hay innovación mucha. De hecho, por ejemplo, yo este año he ido a Qatar 2 veces a Cataluña, que me han invitado. Pues lo mismo, quesos tradicionales tienen el Garrocha y poco más. Están tan vinculados, tan próximos a Francia. Son tan tecnológicos los catalanes que están haciendo. O sea, fue una gozada de catas porque había muchos tipos diferentes de queso, ¿no? Tú vas a estar aquí en Agrocanarias y casi todo es lo mismo. Por ejemplo, una de las innovaciones que ganó este año Agrocanarias fue el Minero, un queso de Tenerife de coagulación láctica que después tiene ceniza y tiene moho por fuera el Penicillium cándido blanco. Entonces es como una bolita que lo cortas y tiene un bordito negro y el moho por fuera que le da Ceniza de madera, o sea. ceniza alimentaria, sí. Alimentaria. Alimentaria, sí, sí. Y bueno, pues innovación o sumergidos en higotuno, que se hace ahora mucho con la tinta del higo y se quedan rosaditos. Que es como un pimentón, pero rosado. Bueno, es totalmente diferente y es más difícil de trabajar porque al final es un ácido, Vale. tienes que saber trabajarlo, ¿no? O yo que sé, con curry se están haciendo aquí, que no es que tengamos cultura, pero o con hierbas provenzales por fuera, que tampoco teníamos cultura, porque el queso tradicional en Canarias es natural, con gofio, con pimentón o con manteca. Y el pimentón, todo el mundo se lo pregunta, ¿cómo que tradicional el pimentón? ¿Dónde están aquí las plantaciones de pimientos? Que es el queso tradicional de Fuerteventura especialmente, y entonces antiguamente lo que hacía era recubrirse de tierra. Ah, sí. ¿Vale? Por eso Eso no era lo sabía. rojo. Y como la gente lo tenía asociado, pues hubo que cambiar cuando se prohíbe, obviamente, Usar tierra. usar tierra, porque al final el queso lo que necesitas es protegerlo Lo protegían del con ambiente tierra. exterior. Y entonces eso lo haces con gofio, con manteca, con aceite, con tierra. Con Pues tierra. entonces, con pimentón. Y entonces, pues le da esa connotación especial que le da su matiz. Por lo que me cuentas, percibo que no hay conflicto en cuanto a que haya tradicionalidad y que haya innovación aquí, por lo menos. ¿O sí? No, si estás en la DO tienes que cumplir con el pliego y ahí sí que no te puedes salir y es en tu zona con tus animales de la forma que está establecido y ya está, y no puedes inventar, pero que estés en la DO no quiere decir que no puedas hacer otros quesos a tu libre imaginación. Que también creo que está bien porque es un proceso que se muestra un poco la capacidad artística, por decirlo así, de que lo produce, ¿no? De, oye, y su capacidad
de innovar a nivel gastronómico, ¿no? O sea, Sí, sí, con además, otros, lo que sea el ligotuno, con otros claro, con otras cosas que alimentos además, propios de aquí, ¿no? claro. Vale. Ahora me gustaría hablar contigo un poco de la marca Ruth Lozano, ¿no? Porque al final dices, oye, que antes comentabas, ¿no? Voy a Chile, que al final vas con el apoyo, ¿no? del gobierno, pero vas tú como Ruth Lozano, ¿no? Me comentabas también que tú tienes tu imagen de, ¿no? de experta. O sea, ¿cómo es ese perfil profesional? O sea, de una experta en queso. Bueno, eso te lo creas tú como tú quieres, ¿no? Entonces yo para estas cosas soy, pues no sé si purista o me siento más canaria que el gofio, por esto de la IGP, más canaria que el gofio. Entonces, por ejemplo, yo ahora para Chile, yo tengo mi chaquetilla que pone Rulosano, la bandera de Canarias aquí, aquí pone I Love Cheese, con la bandera española, porque cuando vas fuera eres española, vamos a ver, no todo el mundo sabe dónde está Canarias, pero yo ahora para ir para Chile hemos encargado 2 chaquetillas confeccionadas por costureras de aquí, diseñadas por costurera, por Felipe Rodríguez, y fui a hablar con ella. Bueno, primero hablé con Efraín Medina, que es bueno, lo conozco de cuando organizábamos entrega de premios, porque yo siempre he querido meter quesos o vinos de Canarias con algo más para llamar la atención a los medios de comunicación, y un año hicimos los premiados Agrocanarias con la moda. Entonces de ahí Vale. conozco a Efraín Medina. Entonces lo llamo y digo, Efraín, necesito a alguien que me haga una chaquetilla, ¿no? Tú vas al chino y hay 200.000. Pero yo necesito que alguien. Chaquetilla que es como la de un cocinero o algo así. Sí, pero yo no soy cocinera, entonces tampoco quiero una chaquetilla No tiene como que ser tal. esa. Vale. Entonces voy a buscar una diseñadora y le digo, mira, yo voy a catar queso, yo voy fuera y yo quiero que se diga, mira, esa y es de Canarias, ¿vale? Entonces me propone hacerlo calado. Qué bonito. Entonces llevamos las puntas caladas y el cuello calado y me dice, lo vamos a calar en beige para que quede. Digo, no, 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 que se note que vengo de Canarias. ¿Y qué colores le quieres poner? Digo, los de la bandera, amarillo y azul. ¿Estás segura? Segurísima, ha quedado espectacular. Y entonces, como da un poco de pena, ¿no? Pues llenarla de logotipos porque yo quiero que cuando se vaya diga, mira, esa es de Canarias. Y si alguien pasa un fotógrafo por allí, pues entre hacerle una foto a alguien que no dice nada y a alguien que parece un corredor de Fórmula 1, entiendo que. Entonces me dice la costurera, mira, en vez de serigrafiar esto que lleva tanta artesanía, vale, vamos a hacer un pañuelo. Entonces hemos hecho un pañuelo con todos los logos, con el logo de Islas Canarias, con el logo del gobierno de Canarias, obviamente, y quesos de Canarias con los logotipos de las denominaciones de origen y el logo de Volcán y Spirit, que también es una marca que tenemos en Canarias para difundir dentro y fuera de Canarias. Es una marca de GMR también, ¿verdad? De GMR, la marca GMR. Volcano Spirit. ¿Y qué hace un poco esta marca? Pues lo que hace es apostar por las producciones de Canarias, tanto en local como en exterior. O sea, ayuda a exportarlo también un poco, que lo que estás haciendo tú en este caso. O comercialización, sí. Vale. Cuando te decía también la marca tuya, no solo a nivel imagen, que ya veo que, ¿no? que está todo estudiado, como tiene que ser, te decía también un poco tu figura a nivel internacional. Cuentan contigo, por lo que me cuentas, en la mayoría o en la totalidad de los certámenes importantes. ¿Cómo entras tú ahí y ahora cuál es tu posición? Bueno, pues yo entro ahí porque llevo 25 años ahí. Al principio éramos 4 gatos los que catábamos queso. Los que se atrevían a salir, 2, porque además, hombre, si vas a salir fuera, alguito de inglés tendrás que hablar, porque te abre muchas puertas. Claro. Entonces, yo cuando empecé a trabajar en calidad agroalimentaria dije, hay que pulir el inglés porque hay que salir fuera. Entonces yo soy adicta a las escuelas de idiomas. Y nada, por mantenerlo vivo el idioma, que si no lo pierdes, y por poder comunicarte, ¿no? Entonces, y ahí fuiste y entonces te van llamando y te van llamando. Pero primero, ¿cómo fue tu curiosidad? El primero fue el World Cheese que se celebró en Reino Unido, en Londres, después del certamen que se organizó en Las Palmas de Gran Canaria en el 2009. Y entonces yo en el 2010 ya fui a catar a Inglaterra, porque ellos era la primera vez que salían de Londres, Birmingham, y ahí estuvieron un tiempo, hasta que después volvieron a saltar a San Sebastián,
a Oviedo, Vale. Y ahí te enteraron un poco en el circuito, digamos. y ahí te tienen Vale. considerado como de los catadores a los que llaman habitualmente. Vale, oficiales. Esto me decías que no hay una entidad que los aúne todos, sino que son cada certamen va por De su separado. madre y de su padre. Vale, pero entonces, ¿quién los organiza? Por ejemplo, yo soy la presidenta de otro concurso que se celebra en Sevilla, que se llama European World Cheese, Vale. que organiza un señor y que invita a participar a quien quiera participar. Vale. Yo qué sé, me llama Organiza un inversor privado, digamos. un inversor privado. Vale. ¿Y qué gana ese inversor con esto? Pregunto. Bueno, suelen cobrar por participar en inscripciones en las muestras. Vale. Y suele vender más cosas. Eso que te decía, que suelen ir acompañados de una feria de... Vale. Perfecto. Entonces O sea, él organiza el es una certamen, muestra con pero visitantes. organiza la feria. Vale. Y entonces, pues... Vale. Y al lugar que acoge el evento le interesa, porque el primero que se pone en valor es el queso de tu zona. Claro. ¿no? Y traes turistas, ¿no? También. Traes Entiendo, turistas, visitantes. traes catadores, se habla de ti, porque el certamen se celebra en tal sitio, ¿no? Vale. Siempre tienen apoyo también, por lo que entiendo yo, público, ¿no? Porque todo este tipo de... Sí, hay que organizar un concurso para no es potenciarlo, barato, ¿no? no es barato. Y el World además especialmente no es barato. Vale. ¿Cómo está también este tema? O sea, es decir, yo creo que como consumidor lo que yo percibo es que cada vez buscamos más esos tipos de reconocimientos que nos dan seguridad, garantía, ¿no? Y o sea, si ves un sello dorado, piensas por lo general que va a estar muy bueno. Eso va más, entiendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, es como todo. Al final yo le digo a la gente, tienes que comer lo que te gusta a ti o beber lo que te gusta a ti, independientemente de lo que digan los demás que es bueno. Porque no lo que te gusta a ti tiene que ser bueno. Yo cuando empecé en el mundo del vino, cuando estaba Nicodem Autisora, que fui secretaria del comité de cata, yo sabía que si a mí el vino me gustaba, que iba a suspender, ¿vale? Porque yo no tenía cero cultura de vino, Claro. no era bebedora habitual, era muy joven, no era bebedora habitual, y entonces a mí lo que me gustaban eran los que estaban oxidados, que sabían a manzanita, a compota, a mieles, entonces eso era lo que me gustaba. Entonces los que sabían pues más verde, más a frutas blancas, pues eran no tenían ese toque dulcito, pues a mí eso, obviamente, como joven, pues no Claro, me claro, gustaba. claro. Entonces vas aprendiendo y en el mundo del queso pues también tienes un poco que saber lo mismo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, yo siempre recuerdo a mi suegra o nuestras abuelas, le gustaban los quesos que tuvieran muchos ojos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esos ojos se queda suero y ese suero se acidifica. Y entonces se acostumbraron a ese sabor acídulo en el queso y es lo que les gusta cuando en realidad es un defecto. Vale. Pero tú has comido eso toda la vida y para ti eso es lo bueno. Entonces, claro, Así ¿lo lo tienes que identifica. cambiar? No necesariamente. Vale. Antes me comentabas una cosa, un poco por ir terminando, pero que me encantaría que me ayudaras a... Claro, pues yo todo eso que me dices, ahora tengo ganas de ir a comprar y probar quesos, ¿no? Entonces, tú comentabas antes, lo ideal es una tienda gourmet en la que te asesoren. Entonces, me gustaría saber si hay algunos tips, algunas claves de lo que la información que yo debo dar y de qué me deben preguntar para llegar a lo que yo quiero. Vale, lo que tienes que saber es lo que quieres. A ver, como grandes diferencias. El tipo de leche, cabra, vaca, oveja, mezcla. Por ejemplo, cabra, por ejemplo. Vale, Vamos por ahí. Sí, empiezo por ahí, ¿no? vale, empieza por ahí. Quiero un queso de cabra. Tipo de proceso térmico. ¿La leche está pasteurizada o es leche cruda? Los leches, por lo general, los quesos de leche cruda tienen mucha más intensidad y Vale. tienen mucho más probióticos porque se supone que están los microorganismos, bueno, se supone que no están los microorganismos del entorno. En la pasteurizado matas todos los microorganismos, los buenos y los malos, y después pones unos fermentos, ¿vale? Y después, si lo quieres de coagulación, si lo quieres prensado, ¿vale? Si lo quieres de cuajo animal o de cuajo Pero eso en qué vegetal, me afecta, por ejemplo, los sabores. porque cambia por completo, va a ser otro Vale. producto diferente. Vale. O sea, que Entonces, quizás debería ir probando todas esas claro, pero variedades. tú puedes llegar y decirle, mira, yo soy un fan de los quesos de cabra y quiero comparar quesos de cabra de Canarias con otra cosa, con otros quesos de cabra de Para otro... empezar, ¿no? Y te montas una tablita Qué bien, buena idea. con otros quesos de cabra de otro sitio. O yo qué sé, mira, quiero quesos de otras islas. Dame un mahón de Mallorca, que quiero saber cómo es ese queso de vaca de esa latitud.
O llega allí y le dice, cuando ya lo tengas todo probado, ¿qué es lo raro que tienes ahí? Claro. Y después tú irás descartando. Pues queso con ajo negro, queso con cosas, con trufa, queso con no sé qué. Pues si te gusta la trufa, a lo mejor esos quesos te van a encantar, pero Yo eso es buena idea porque los que he probado me han encantado. bueno, por lo general no son muy buenos, porque es esencia de trufa que no es Sí. trufa. Que es esencia de trufa que me vale. Claro, Vale. entonces Bueno, no son tan buenos como los de trufa de verdad. Y después una apuesta para aprender de verdad es ir probando quesos de denominaciones de origen distintas, porque es el territorio del sitio. Entonces, yo llego a un punto, yo por ejemplo me voy a comer un queso de Fuerteventura y mi cabeza ya está en el paisaje de Fuerteventura. ¿Sabes? Yo me como un queso te de La teletransportas, Palma ¿no? y yo ya veo a la cabra pastando en... Vale, entonces comprarte un queso de una denominación de origen y estudiarte un poquito, el pliego suelen ser poquitas hojas. Bueno, yo que estoy, como trabajo en la administración, estoy acostumbrada a los boletines, ¿no? Pero que tiene allí las singularidades, cómo debe ser ese De la perfil. DO, ¿no? Y si te metes en la DO, pues suelen tener unas fichitas de vaca, mínimo de maduración, tantos meses, elaborado con la raza no sé qué en tal región. Ya te pones a ver paisajes de esa región, si hay mucha humedad, si no hay mucha humedad, y lo catas con conocimiento y lo disfrutas más. Porque al final la gente me dice, ¿para qué sirve catar? Para nada, ¿eh? Para nada. Para Esto, disfrutarlo, ¿no? Para para comértelo. disfrutar más. O sea, es como si Y bueno, sabes para de ser consciente arte. de lo que te comes, ¿no? También. Claro, entonces como si sabes de arte y vas a un museo altísimo, pues vas a disfrutar más los cuadros que yo que no sé, que es como la gente que no sabe de queso, nos quedamos en el me gusta o no me gusta. Y esa cata, vuelve a ser una locura, pero ¿con vino o sin vino? O sea, no, con agua para que lo pruebes bien, o con vino sí, no pasa nada. A ver, va a interferir los vinos y si no tienes que hacer maridaje, por Claro. similitud o por contraste. Por lo mejor tiene una cosa muy ácida y quieres algo más dulce para compensar. Pero en general el vino, aparte del queso, para catar como tal, para disfrutarlo, con los amigos, con lo que te dé la gana. Bueno, y ahora, Ruth, para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta. Yo voy a intentar ponerte un poquito difícil, pero yo creo que vas a salir súper bien del paso. Y es, si me tuvieras que hacer un top 5 de los mejores quesos del mundo, por origen, ¿cuál sería para ti? Canarias, Yo pensando que era difícil. Canarias el primero y ¿Pero eso después, por tu canariedad, porque eres de aquí, o realmente a un ver, japonés porque también lo diría? no, probablemente el japonés a lo mejor no nos conoce porque ten en cuenta que Claro, producimos muy poco para el mundo, nosotros claro. producimos muy poco, pero yo sé que lo mío es bueno, yo soy de Canarias, el mío el primero, Entonces, primero, Canarias. el mío el Segundo, primero. Segundo, pues vámonos a latitudes diferentes, ¿no? A cosas diferentes, a países que tienen mucha tradición. Vámonos a Francia, vale. Y vámonos a dentro de Italia. Francia, Pues no sé, ¿qué quieres? Que vamos a elegir uno, claro, claro. Ahí la dificultad, claro. De Canarias, vamos a quedarnos con Canarias de manera general, vale. De Francia, uno. Una denominación de origen o un tipo de queso. uf, qué complicado, complicado. Pero vámonos a un clásico como un Roquefort, un queso Venga, azul. segundo Roquefort, queso azul, vale. Vale. Tercero, Un suizo, ¿sí? ¿vale? Por ejemplo, Un un gruyère, gruyère, por ejemplo. vale. Son quesos todos, estos dos por lo menos son intensos, ¿no? Son intensos, sí, son O sea que a ti te intensos. gusta Uno de ese oveja, tipo de otro de queso más, vaca. ¿no? Sí, más suave también, un feta. Los griegos son los que más comen queso del mundo. Ah, sí. Nosotros, los canarios, somos los que más comemos queso en España, pero los griegos nos triplican la apuesta porque ellos comen el queso en la gastronomía. Claro. Entonces ellos Integrado, ¿no? comen mucho queso. Vale. Un feta, El cuarto sería un feta. por ejemplo, por poner una cosa diferente. Vale. ¿Y un quinto? Uf, un quinto, Para pues hacer no sé, como me voy a ir a Chile, te voy a poner un mantecoso chanco, que es el queso típico de allí, que es de vaca. Que no lo he comido, ¿eh? Voy a que lo probarlo vas a ahora probar por primera ahora. vez. Vale. Pero, uf, no te cierres, no te cierres. Hay tanto, cinco solo, Claro, claro. no te Yo por eso te cierres, decía que era difícil. no te Pero cierres. yo porque así ya me voy con tarea, me voy con un poco la línea que me decías que debo, o que es bueno que sigamos para ir probando diferentes tipos de procesos, de quesos, de orígenes, aprender un poquito más para disfrutarlo más.
Y ahora con este top 5, pues ya me llevo también 5, ¿no? El canario ya lo tengo, pero vamos a por los otros 4. Bueno, Ruth, pues me quedo con esa tarea. Por un lado, empezar a hacer esas pruebas, esos testing que me comentabas con tipos de queso distintos para ir descubriendo lo que más me gusta e ir probando todo el espectro, que eso va a ser además una experiencia, llevarme a Galdar, como decías tú, o a La Palma, a través de esta experiencia gastronómica. Por otro lado, agradecerte como historia de mérito lo que haces por los quesos de nuestra tierra y cómo los llevas por el mundo y haces que, bueno, pues que nuestros ganaderos sigan exportando, sigan creciendo con, ¿no? con tu granito de arena. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado del ratito y, bueno, creo que también nos viene bien este ratito de divulgación, ¿no? Pues sí, ha sido un placer. Y para lo que haga falta, aquí estoy. Yo siempre digo que si te puedo ayudar en algo, aquí estoy. Perfecto. Cualquiera que se le ocurra una idea para potenciar nuestro producto local, que contacten contigo a través de redes, por cierto. Pues sí, Ahí está toda la info y pueden ver todas esas experiencias a nivel mundial que tienes. Y ahora seguirte de cerca en esta experiencia que vas a Chile, ¿no? perfecto, pues sí, ahí estaremos. Muchas gracias, de Hasta verdad. luego.